Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos ya en el 1 de julio del año 2020. A menos de 100 horas de la cita crucial de la votación en las elecciones presidenciales y congresionales. He dicho, y lo repito, que la cuarentena, a pesar de sus angustias y de las contrariedades que produce, tiene una ventaja: el silencio de su soledad invita a pensar, a pasar revista, a reflexionar. Y yo he venido haciendo consideraciones que algunos amigos han considerado o han entendido son muy severas sobre la cuestión del fenómeno electoral. La tesis de la respuesta, tesis formal que tengo meses antes de la pandemia, después de las experiencias terribles de octubre, un macrofraude vergonzoso, me puse a pensar en que las elecciones serían las de mayo programadas por la Constitución, tormentosas. Y oigan, ¿por dónde comencé o cuándo comencé yo a pensar en eso? Para que ustedes vean que he sido un aficionado profesional, claro está, a la interpretación de la prueba indiciaria, los indicios y desde luego los contraindicios. Cuando se intentó modificar la Constitución y el pueblo se lanzó a las calles y Leonel Fernández encabezó multitudes inmensas, y después el Partido Revolucionario Moderno hizo a su vez manifestaciones frente al Congreso, a mí me dominó mucho la cuestión del cerco militar, excesivo, inconstitucional, porque la policía no había sido desbordada. La policía tenía también más de 2.000 efectivos ahí y no hubo fricciones, una ligera violencia contra un artista que es un ícono nacional, Johnny Ventura, únicamente. Yo consideré, este es un signo peligroso, no me gusta este exceso, equipos blindados, armas de guerra pesadas, con todas las cosas feas que se suscitaron entonces sobre espionaje en el techo. Bueno, una cosa realmente desagradable, nunca vista. Sobre todo que quienes estaban en el Congreso eran diputados y senadores del propio partido de gobierno. Pero se estaba discutiendo la cuestión de modificar la Constitución para habilitar al presidente para un tercer periodo. Se podría decir que mi preocupación aumentó a lo que yo entendí que era muy peligroso hacia futuro. Porque el cálculo fue, si un gobierno es capaz de ordenar ese exceso,
en ocasión de esta reforma constitucional que no se contaba con la mayoría de 2/3 y que tenía el pueblo en la calle. Y estaban también las protestas de la Plaza de la Bandera. Yo dije, es preocupante porque este ejercicio excesivo de fuerza, de potencia, lo están dirigiendo designios torcidos, gente que no entiende el problema sociopolítico de lo que es un gobierno en su 8º año, pretendiendo quedarse 4 años más, modificar la Constitución medio a la cañona. Aquí hay gente que va a producir daños. Luego, cuando vino la llamada del secretario de Estado norteamericano al presidente Medina para disuadirlo de esa reforma y advertirle y decirle que la doctrina que ellos habían adoptado era 2 periodos. Tenían el problema con Bolivia. El presidente Medina pronunció un corto discurso. A él voy. De todo el contenido de ese discurso, hubo una expresión que a mí me llamó la atención. Y manejando la práctica, el examen del contraindicio, me aumentó la preocupación. El presidente Medina dio seguridades en ese discurso, que no había problemas, que él era un demócrata y que las elecciones del mayo venidero, estoy hablando del tiempo de la llamada de Pompeo, iban a ser las más limpias elecciones de la historia. Yo encontré en la expresión así injertada en el discurso, en principio dije, bueno, él le está dando una respuesta a Pompeo, porque ya Reinaldo tenía como presidente del Senado el proyecto para irlo a presentar. Un proyecto que había bajado de la consultoría jurídica, del Ejecutivo, puramente. Y Danilo lo llamó, no, aguántate, porque ya tenía la posición del norte. Pero habló de esas elecciones de mayo, que serían las más limpias de la historia. Y pensé, bueno, él le quiere dar una especie de respuesta de un demócrata al secretario de Estado, como queriéndole decir, está bien, yo lo voy a intentar, pero yo voy a propiciar las elecciones. Pero se refirió a mayo especialmente. Me quedó la expresión, no me gustó. A pesar de que la racionalicé, digo, bueno, tal vez esto, pero no me gustó. Luego vino todo el desastre que vimos. Todo el desastre que vimos, especialmente el descalabro estrepitoso de febrero, que es una fecha constitucional para las elecciones municipales. Y ahí marzo, y ahí, bueno, va la historia en camino. Llega, por desgracia, para el mundo, el coronavirus. Y se producen todos los estados de excepción sucesivamente. Se ordena en esos estados de excepción claramente la
medidas precautorias, la cuarentena y el toque de queda. Eso estaba dentro de lo normal. Eso conllevó la necesidad de pensar en que las elecciones no podían ser en mayo. Se le daba 15 días de mayo, 14 días de mayo, el mes de junio y 5 días de julio al transferirla. Muy bien. El presidente, ahora al hablar a sus compañeros, me dicen que una escasa asistencia del Comité Central, quizás molesto por el poco aprecio que tuvo la invitación para esa reunión del Comité Central de 600, y creo que había menos de 100. Pronunció un discurso a puerta cerrada, que uno de sus compañeros lo grabó, o dos, y lo pusieron a circular. Ahí se produjo la otra expresión que a mí me llamó la atención. Estoy trabajando con expresiones de discurso, con palabras. Le hizo un regaño severo a sus compañeros, incluso usó un término despectivo, peligroso, se habían portado como señoritos. Y yo dije en el programa pasado, bueno, una expresión así en labios de un presidente puede ser, desgraciadamente, una imprudencia, porque puede incitar al comportamiento incivil, a tiguerearse los compañeros, porque le hablaba de defender el voto, así fuera con la vida. Muy bien. Pero usó la expresión que es la que me luce, sigue siendo el meollo de la preocupación. Ocúpense ustedes de las mesas, que Gonzalo y yo nos vamos a ocupar de lo otro. Esa expresión misteriosa de lo otro, nadie en su sano juicio puede considerar que no es una expresión que puede preocupar. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Es lo que surge como pregunta. Un fraude, un manejo doloso, coactivo de la Junta Central Electoral, que ha sido tan anuente y tan genuflexa en todos los procesos, aquello del villano voto automático, electrónico. Ahora, en este programa, surge otro signo más preocupante. La Junta importantísima, la Junta Municipal Electoral de la segunda ciudad del país, Santiago, que está presidida por un señor que es casi una leyenda, por lo que he visto, porque son muchos los periodos en que el señor Tomás es el presidente de esa junta. Se acaba de producir un hecho insólito, inaudito, lo que nunca se había visto: el robo de 39 millones de pesos que la Junta Central había colocado para cubrir la logística del día de votaciones. Es lo que se ha dicho. La reacción ha sido muy airada del presidente de la Junta, que ha llegado a considerar, y así la última declaración lo expresó,
que se trataba de un sabotaje. Sabotaje. Pero hay personal, no sé si militar de la Policía Militar Electoral y civiles, no conozco hasta dónde están enfocados posibles culpables de ese robo. Y creo que la Junta Central Electoral va a conocer y a dar una explicación a la nación, porque en Santiago parece que allá dijeron, no, esto que lo explique la Junta Central. Hasta el momento en que se grabe este programa, yo no he oído reacción de la Junta Central Electoral. Caramba. Ese acto y esa calificación de sabotaje que da ese hombre, que no es un funcionario transitorio, improvisado de última hora, es un tipo de presidente de esa junta leyenda. Debe tener 20, 25 más años ahí, haciendo esa sensible, desempeñando esa sensible función. Si el personal que estuvo en la sustracción o robo de esos 39 millones de pesos corresponde a la policía, al cuerpo militar, porque no es policial, militar electoral, entonces mi preocupación aumenta, más allá del asombro. Comenzó ya el caos. Se inició ya la demolición del proceso. ¿Ustedes quieren un acto más vergonzoso que ese? Que los que tienen la obligación de cuidar el proceso puedan estar implicados, según se ha dicho, yo no lo afirmo, en la infracción tan grave de robarse 39 millones de pesos. Eso es un desorden. Pero un desorden con propósitos de gran cuidado, porque están minando el crédito de un proceso electoral que de por sí viene herido, mal herido por todos los fraudes precedentes. Ustedes recordarán aquel expediente repugnante que se le quiso organizar al candidato Luis Abinader, en base a un oficial de policía, un funcionario técnico de Claro. Era el propio gobierno que lo había hecho. La gente del gobierno había hecho el desastre, ese que se reputó en las elecciones de marzo. Se trataron de imputar al candidato puntero de oposición. Parece que lo del robo de ahora está dentro del organismo. Eso es lo que hasta ahora he oído. Ahora bien, lo otro, Gonzalo y yo nos ocuparemos de lo otro. El presidente no se dio cuenta, quizás, de lo grave que era esa manifestación. Porque todo cuanto ocurra puede ser lo otro. Ya comenzaron a ocurrir cosas. Es un espanto, es una vergüenza mundial. Un organismo donde se supone que hay una custodia estricta, celosa, de documentos, de cosas. Los fondos propios de operación se los roban desde adentro. Comenzó el caos. Entonces, en su discurso, él hablaba con un optimismo evidentemente forzado,
simulado, fingido, de que va a ganar las elecciones. Están hablando incluso de imprudencias y quejoso de que la encuesta Gallup era parte de una conspiración del empresariado y que le daban eso a Luis Abinader tan alto como una manera de justificar las impugnaciones, el desconocimiento que harían de los resultados verdaderos de las elecciones que se supone que van en favor del candidato que todo el mundo sabe no prendió, no podía aprender porque era un invento, un hombre de paja con capitales infinitos que son su debilidad, no su fortaleza. Entonces le dieron ese 53% a Luis porque van a desconocer las elecciones, los resultados. Entonces yo me centro en el problema y digo, ajá, el 5 de julio en la noche se hace el conteo, al cerrar las urnas se anuncian los resultados. Del 5 de junio al 27 de julio, 5 de julio al 27 de julio, 22 días. Conforme al parecer del presidente, él va a ganar. Él. Y Abinader va a impugnar. Ya los empresarios se conjuraron para hacer esa encuesta falsa de Gallup y dar ese nivel tan alto que justifique el desconocimiento del resultado, que él sabe cuál es el resultado. Dios mío, ¿será esto parte de lo otro? De lo que él se encargaría con Gonzalo. De lo otro nos encargamos Gonzalo y yo. Un horror, un horror. La Junta apoderada de recursos de ese tipo, que él supone, si hay un fraude grave, va a venir un disturbio generalizado, eso está claro. Si se producen dislocamientos severos, si los votantes no aparecen en los sitios de votación y no saben dónde lo situaron, si lo cambiaron del este al oeste, del sur al norte. Las impugnaciones que se establezcan hay que conocerlas, son juicios en la Junta. 22 días para llevar a cabo el conocimiento de todas esas quejas y al mismo tiempo desarrollar una segunda vuelta, unas elecciones de segunda vuelta. Ese es un diseño que yo digo en mi pregunta, que salió hoy en el blog La Pregunta, que es hijo del atolondramiento o es muy siniestro, porque es la manera más brutal de decir, olvídense, no va a haber resultados. Y vamos a caer en el límite del 16 de agosto y el vacío constitucional. Y de ahí en adelante, a Dios que reparta suerte. Así piensa la gente de poder, muchos de ellos. La famosa expresión, aquella tan triste, del presidente del triunvirato en un momento que dijo, bueno, y si usted no fija las elecciones del triunvirato, para darle salida a lo que surgió del golpe de Estado del 63. Ah, bueno, yo voy a hacer eso y después a Dios que reparta suerte. Casi estamos entrando en esa fase. Pero saben ustedes, y deben recordarlo, lo que lo sufrieron, o conocerlo lo que no lo sufrieron, lo que pasó luego. La guerra, la división de las Fuerzas Armadas, una revolución y una intervención militar de 40.000 hombres de Estados Unidos, creando un cerco y separando los
los bandos. La ciudad Intramuro, donde quedó todo el proceso de la rebeldía revolucionaria, constitucionalista, y el resto del país aislado porque el poder extranjero aplacó, impidió que eso se derramara y se generalizara y se peleara en todos los pueblos. ¿Sabemos nosotros realmente si el pueblo nuestro joven especialmente está consciente de qué es lo que le están proponiendo los que mandan? El propio poder norteamericano, que tanto interés debería tener en la normalidad del proceso electoral, en que no se arme un desorden en Santo Domingo, que venga a marquizar la isla completamente. En esta oportunidad no ha sido activo para impedirlo. No ha habido llamada de disuasión como con el tercer periodo y la modificación constitucional. No he visto la primera declaración del poder norteamericano, ni siquiera referirse a que los comicios sean limpios, conforme a derecho, que no haya trampas y que los resultados sean respetados, nada. Como si no estuviera cocinándose este desastre aquí, a su vista, teniendo tantos instrumentos en las manos para decirle al poder: no aceptamos esto, un desorden allá nos implica a nosotros una turbación en la región del Caribe. Ya tenemos los problemas que tenemos con el bloqueo de Venezuela. Entonces ustedes me van a armar aquí otro lío. No hace nada. Hay como una especie de bruma. Yo titulé mi pregunta: un ocaso imperdonable. Búsquenla en el blog, la pregunta. Marino Vinicio Castillo, para que ustedes vean el enfoque que yo hago de esta situación, que lo estoy tratando de reproducir en parte en el programa La Respuesta. Pero bien, el problema electoral está muy enrarecido. Es peligroso y puede abocarnos a una tragedia. Con los resultados, con las impugnaciones, con la mala fe del gobierno con que está obrando. Atiendan ese sabotaje de Santiago, que así lo calificara el presidente de esa junta. Vaya sabotaje, un robo de 39 millones de pesos. Ustedes están oyendo. Eso es una cosa inconcebible. Cuando a mí me lo mostraron, la reacción fue negarlo. No puede ser, no, eso debe ser una noticia falsa. Después he estado viendo, ay Dios, es de verdad. ¿Y qué es esto? ¿Qué derrumbe es este institucional? Wow. Ahora bien, estamos ahora en la respuesta por tocar nuevamente el procedimiento llevado a cabo en La Vega a 5 días de las elecciones, que todos sabemos fue un allanamiento seguido de apresamiento de una familia, vehículos de alto lujo, un helicóptero y todo, pero evidentemente enfocados a atacar al candidato Luis Abinader y a su partido. Ya tenían una rencilla que venía como un sonsonete de quién tiene más a bordo narcotraficante entre el PLD residual y el PRM.
Y yo expliqué, digo, señores, para mí eso no es noticia. Yo tengo 25 más años hablando de que eso vendría. Pero evidentemente el momento en que se hace y los propósitos claros que hay es de corte político persecutorio buscando ventajas electorales, que baje y salir a venderse ante el mundo como celosos persecutores de la droga y del lavado de activos, de sus riquezas. Entonces me quedé pensando que me ha llamado la atención el hecho de que el PRM haya sido tan recesivo. No he visto las reacciones, no necesariamente airadas, sino las explicaciones, que son fáciles de dar. Y para mí resulta un hecho que yo anticipé hace 20 años en cartas a los presidentes de partidos, cartas, cada campaña electoral, amonestándoles y diciéndoles, tengan cuidado, el narco está tomando los partidos, el narco va para el Congreso, el narco va para las alcaldías. No se me hizo caso nunca. La tengo en expediente, siendo funcionario. No eran opiniones externas. Hay como una especie de receso en la respuesta de ese partido, teniendo tanto material para responder. Porque evidentemente el expediente más grave es el de César Emilio Peralta, que ya vimos sus proporciones. Incluso Estados Unidos se encargó en su requerimiento de extradición de calificarlo como que tenía un modo de operaciones más poderoso que el de Pablo Escobar, que el del Chapo Guzmán y que el de Figueroa Agosto. Que lo que manejamos la técnica de la lucha contra el narco sabemos que eso tenía más apoyo de la autoridad, de niveles más altos de la autoridad que aquellos. Eso es traducido en buen cristiano. Eso era lo que decía, lo que dice esa reclamación de extradición que describe a César el abusador. Es una imputación directa al gobierno. Tiene más material. Marconi, Guevara, que habló las 4 horas, que él pidió que vinieran fiscales norteamericanos, porque él iba a decir de quién era la droga. Porque él había pedido aquí al procurador que le preguntara del Ministerio Público al capitán del barquito que habían cogido en aguas internacionales, un barco con 2 toneladas de cocaína. No, esa droga no es mía. Pregúntele al capitán colombiano y al subcapitán, al subjefe del barco venezolano, y ellos le van a decir de quién es la droga. Silencio. El que toman en Puerto Plata, que lo examinan, que no aparece, lo liberan. Bueno, no apareció nada, pero al salir está custodiado y baja bajo arresto de navegación a Sanssouci. Y en Sanssouci el primer día no aparece nada, el otro día aparecen 2 toneladas de cocaína. Ese venía con combustible. Combustible. ¿Quiénes tienen el negocio de combustible? ¿Quiénes fueron los que sustituyeron a aquel Jordano, creo que era, que tenía, parece, en el asfalto una especie de monopolio en la distribución? Son gente del gobierno, allegados al gobierno, tienen helicópteros y mansiones. ¿Por qué no han ido ahí? Pero yo no me voy, como dije, a involucrar en esa pelea, porque ninguno de los dos
como dicen, los bomberos no se pueden pisar las mangueras cuando van a un fuego. Si se pisan las mangueras no va a haber agua para apagar el fuego. Pero para el país, esa situación no se le puede dar de lado. No se le puede dar de lado. Yo ayer citaba a don Francisco Toumy y hablé de aquella entrevista que tuvimos en el 2002, cuando él me dijo, el colombiano, autor de La droga de los Andes, de un clásico, un académico, estoy preocupado, no me gusta esto. Lo que he encontrado es ver que hay un proceso de colombianización acelerado. Yo recuerdo que incluso le dije a don Francisco, escúcheme que yo lo voy a contrariar. Ojalá fuera así. ¿Cómo? Sí, usted sabe por qué. ¿Cuántos candidatos presidenciales han caído asesinados en Colombia? ¿Cuántos directores de diarios, periodistas, oficiales de policía, gente gente valiosa han muerto? Miles. Aquí no ha caído uno. Nosotros no tenemos la resistencia que ustedes tuvieran allá. Es peor de lo que usted dice. Pero la parte que quiero hoy destacar es que don Francisco Toumy me dice, hablando así, me dice, doctor, los ajustes de cuentas y esos hechos sangrientos que se producen, muertes y luchas de carteles por espacio, son importantes, pero no le haga usted gran caso. No le ponga tanta atención como la que debe tener para lo que llega por los penthouse como riqueza. Lo que llega como penthouse como riqueza. Eso sí es peligroso, porque eso viene directamente a incorporarse a la economía legal y eso termina en manos del crimen internacional. Úigame. Entonces yo, en la respuesta, desde hace ya más de 5 años, exhibía un libro que lo tengo allá. 2, Gomorra, de Saviano, sobre la droga de la camorra de Nápoles, y La Nangreta, que es un libro que lo firma un señor Forziori, pero que no fue propiamente el autor. Él era miembro presidente de la Comisión del Senado, italiano, que durante 9 años estudió esa mafia, la Nangreta. Y yo he leído cómo esa gente participa en las economías legales, cómo tienen capitales inmensos para incorporarse en la construcción, en la generación de energía, en los lácteos. Ellos se tomaron a Parmalat, la más importante del mundo, de Europa especialmente. La dominaron los de Nápoles. Que por cierto, yo no sé si sigue operando aquí, porque no veo anuncios de ellos. Recuerdo que hubo un expediente muy espectacular de 1000 kilos de cocaína, que se le mencionó y hubo un problema, pero no hubo proceso. ¿Por qué? Parece que había vínculos de gran poder que evitaban un juicio a esa compañía, pero quienes están en el libro, el informe de la Comisión del Senado italiano, que duró 9 años hacerlo, es lo que figura como obra de Forziori. Estoy haciendo este relato y estas cosas como una manera de convencerlos a ustedes de que la magnitud del terrible trastorno que es el ataque del narcotráfico en todos los frentes
no es con galleritas ni improvisando insultos y disparates para unas elecciones como se enfrenta. Los esfuerzos que tenemos que hacer son esfuerzos portentosos. Y como he explicado, lo primero que Leonel Fernández, una vez resulte investido presidente, si es que el caos no se lleva de encuentro a las elecciones, es trabajar sobre el Consejo de Seguridad y Defensa que la Constitución tiene y que no se le ha hecho caso, no se ha formado nunca. Es trabajar sobre una depuración rigurosa de personal y traer incluso los mejores expertos que podamos conseguir. Yo recomendaría desde hoy gente como Oscar Naranjo, que fue vicepresidente de Colombia después de ser jefe de policía, lo declarado el mejor jefe de policía del mundo. Amigo personal, que no vino, porque en verdad yo se lo propuse al presidente Medina y él lo aceptó, incluso me dije invítalo, y yo lo invité, pero él estaba trabajando en La Habana en el Tratado de Paz con la FARC, representando al gobierno y no pudo venir. Ahora podría venir porque él nos conoce y somos amigos. El propio general Rosso José Serrano, para hacer un diseño de interdicción de primer orden. Esto independientemente de lo que pueda proponer el senador, si sale, Vinicio Castillo, sobre el muro de organización, no el muro discriminatorio en la frontera, para tapar esos 81 puntos de entrada que el primer ministro de Haití hace un par de años se reía diciendo que era más fácil llegar aquí que pasar de la sala al aposento en una casa. Y era verdad, porque el gobierno nos invitaba. El gobierno era el gestor mayor para la inmigración falsa y la invasión del territorio, era el gobierno de Danilo Medina, probado. Ahora, vi en estos días que una de esas columnillas sacaba una fotografía nuestra, mis hijos y yo, con Danilo Medina, en la puerta del viejo local de la oficina nuestra. Y yo decía, podemos estar tranquilos con Danilo. Entonces lo ponía como con esa perversidad del libelo. Ahora lo atacan, pero ustedes podían decir que estaba tranquilo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esta mañana estábamos de júbilo, porque él visitó la oficina y nos contó el discurso de La Habana y nos dijo cómo vinieron, creo que Evo y Correa, pasaron de un lado a otro a abrazarlo y a felicitarlo, y le dijeron los dos, nosotros no sabíamos, Danilo, que eso era así como tú has explicado. Es decir, que cuando nosotros salimos de esa puerta y estábamos contentos y nos retratamos, era cuando el discurso de La Habana se suponía que iba a ser la política exterior nuestra y el problema de la organización de las relaciones complicada siempre con Haití. Entonces hay que hacer trabajos estructurales, estratégicos. Yo, por ejemplo, siempre sostuve la fiscalización de los contenedores tiene que hacerse a cargo del Estado, como demostrar el señor Foote, que era encargado de negocio de la embajada, el encargado de la embajada quedó como cuando el embajador, no recuerdo si era Raúl, el que tenía el mal de Parkinson, él dijo, sí, nosotros lo tenemos ya por el Estado público, incluso hasta con cierta observación internacional. El furgón pasa
y se toman, armaron un lío, porque entonces tenía una concesión que había dado Hipólito a la familia Bochán, y esto le vendieron a mi sobrino Salomón, y armaron un lío político que era una cosa de reírse. Yo tenía conferencias en que mencionaba los requisitos del control y la fiscalización. Ustedes saben cuál fue el incremento en el año 12 del tráfico de drogas que saliera de Jaina y de Punta Caucedo, conforme a las autoridades máximas de aduana de Europa, un 800%. Claro, había pasado el desastre de Haití. En Haití no se fiscalizaba la droga porque el puertecito que tenía se arruinó. Entonces lo que venía de Haití venía libre de control, libre de fiscalización. Pero se nos pegó a nosotros y a los puertos nuestros. Los contenedores regresaban con la droga que los carteles enviaban por ahí. Pero bien, yo hoy traje este folleto, Reelección, el entorno nacional y mis propósitos. Lo encontré por azar en uno de estos anaqueles. Esta fue una conferencia que yo dicté el 14 de octubre del año 2010, hace casi 10 años. Yo proponía la posible reelección para un tercer periodo de Leonel Fernández, pero ponía como condición un referéndum consultivo que así lo considerara el pueblo, que era factible modificar la Constitución para ello, y otro referéndum aprobatorio que la Constitución no tiene, una vez la Asamblea Revisora hiciera la revisión ordenada. Y yo me puse a leer esta conferencia, señores, y la verdad que me emocioné. Es completa allí, pero yo le voy a leer solamente algunas partecitas para que ustedes vean desde cuándo tengo yo, desde mucho antes que eso. Ya yo en eso ya era un veterano de la denuncia y de la queja. Por ejemplo, en la página 15 dice, en fin, el tiempo actual, el 10, es realmente de excepción. Había pasado la gran crisis mundial cuando Wall Street se desplomó en el 8. Estamos en aguas muy profundas y peligrosas. Los peores escualos, tiburones, que le mordisquean el crimen organizado, las gravísimas implicaciones de la gran crisis mundial y los empeños ominosos de la geopolítica de la comunidad internacional para la isla de Santo Domingo, que parece dispuesto a estragarnos en proporciones indescriptibles. Crimen organizado. Oigan, las candidaturas presidenciales que había entonces en el 10, que tienen más tiempo activas y que han sido más obvias, no son auspiciosas, por razones que no tienen que ser expuestas en un trabajo de esta índole. Les dejo a ustedes como tarea no sencilla la de evaluar capacidades, probidad, experiencia, prudencia, connotación y relaciones internacionales. En suma, un examen de todo cuanto está a la vista y decir el por qué es lo que en realidad puede convenir al país en este tiempo. Entonces decía, ¿qué hacer? Sin embargo, oigan esto, en un momento que yo dije que el tiempo era de excepción y decía, siempre se dice que los peligros son excepcionales. Entonces yo respondía diciendo, sin embargo, al nacer en el año 1931 y ser tan precoz,
Desde muy niño supe del año 29 y la Gran Depresión, de las quiebras, ruinas y suicidios del comercio, de cómo había servido de ámbito para el establecimiento de cuanto vino como dura expresión de poder, y cómo aquel hundimiento de las fortalezas de la economía mundial llegara a considerarse como consecuencia de la Gran Guerra del 14 y causa efectiva de la Segunda Guerra del 39. Oigan esto. Oigan lo que yo decía de Leonel Fernández. Desde luego se me han hecho objeciones diversas que las he respondido de este modo. El presidente actual es el activo político más importante y sobresaliente con que cuenta la República, Leonel Fernández. Su gobierno ha tenido una impronta democrática impresionante. Esto lo creo así pese a no compartir la manera en que él ha abordado el tratamiento delicado, el tratamiento del delicado tema de la coexistencia de los estados en la isla, históricamente bien diferenciado, desde luego, sin dejar de aprobar su solidaridad en la hora de la gran tragedia telúrica. Lo entiendo así, más allá de no estar de acuerdo con la intensidad del grado de tratamiento de aspectos relacionados con la inseguridad ciudadana y las desviaciones delictivas de conducta de un puñado de audaces servidores públicos que no han cumplido lealmente sus deberes. No he podido comprender cómo su índole benigna se ha excedido en la tolerancia de quienes han expuesto a grave deshonra una administración pública singularmente eficaz, en proceso de modernización respetable, en la que trabajan centenares de jóvenes servidores públicos muy esforzados en programas de mejoramiento de los patrones de gerencia pública dentro de un marco jurídico de diseño excelente. Comparto plenamente, no obstante, la prudencia enérgica con que ha venido organizando las cosas para un trabajo cada vez más eficiente en la lucha contra la droga. Me consta que lo que encontró en el año 2004 como realidad en ese campo terrible fue una situación espantosamente deteriorada por el alto grado de infiltración multiforme del crimen organizado que lograra implantar en los primeros 4 años del siglo, que le sirvieran de hospedero paradisíaco. He tenido que responder, además, otras objeciones que se le hacen a mis recomendaciones de intentar un tercer mandato consecutivo, y me he referido a lo desolador que resulta examinar el panorama de otras opciones, algunas ominosamente opulentas. Tener que seguir clamando porque aparezca un atisbo siquiera de un discurso político creíble de las figuras que se entienden mejor posicionadas para las candidaturas. Oigan cómo era el lío. Ahora, ese activo de la República es el hombre clave para trabajar en el tremendal de crisis que está por ahogar a la República. Oigan, hay un verdadero páramo en el discurso político. Parece agotado bajo el cálculo logrero de que no son temas, la droga, electoralmente rentable. Se siente la presencia de esos componentes de gran peligro en el juego de poder nuestro, que no necesariamente tienen que estar sentados a la mesa, sino más bien a horcajadas del silencio de los que autoproclaman condiciones para responder ante tan trágicas urgencias de un futuro preocupante.
Déjenme ver, porque hay una mención más terminante todavía. Alguien capaz todavía de reajustar perspectiva en el tema vital de soberanía, porque puede arriesgar su lugar ya bien ganado en la historia, y saben demasiado el tipo de resentimiento que producen los pueblos el hecho de que les fallen aquellos en los cuales ha creído. Alguien que pueda torear el toro, con ese toro de Miura de la comunidad internacional que parece cada vez más indiferente ante la tragedia vecina y que ya en algunos de sus parlamentos comienzan a oírse voces propugnando extender la tragedia hacia acá, es decir, al otro estado que es el nuestro. Esta conferencia, leída así por pedazos, no es lo que es ella en plenitud. Pero hay una afirmación que no la tengo aquí, pero más categórica, refiriéndome a la cuestión de la incorporación del crimen y sus capitales en el quehacer político. Y eso, dicho hace 10 años, es lo que hoy me mantiene con un nivel de moral suficiente para poder decir: el que fuera presidente, aquel que yo quería en el 10 reelegirlo, previo referéndum y previo referendo aprobatorio, consulta popular, es el hombre de hoy, el hombre del destino nuestro. Quiero en este penúltimo día, ya esto sale miércoles, el penúltimo día de campaña, dejar sentada esa posición. El jueves haremos entonces una manifestación terminante acerca de, ya con las elecciones ahora, cuáles son nuestros criterios acerca de sus perspectivas, que Dios ha de querer no sean las de la infamia del abuso de poder, sino la de la gloria de la normalidad institucional. Muchas gracias por su atención y esperamos estar con ustedes mañana jueves, último día de campaña, de la mini campaña del arresto domiciliario que el gobierno pudiera organizar después de renunciar a la tercera fase de la desescalada, buscando el restablecimiento de la nueva normalidad. Por Dios. Vamos a ver qué nos trae el último día, jueves, y qué podremos decir en favor de la orientación del pueblo. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.